El aire del café olía a canela y café recién molido, un aroma reconfortante que normalmente me calmaba los nervios después de un largo día de clases. Hoy era diferente. Mis dedos temblaban ligeramente mientras ordenaba la pila de tarjetas de lenguaje de señas sobre la pequeña mesa redonda. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas, creando una banda sonora rítmica para mi ansiedad. Llevaba apenas 3 meses viviendo en este pequeño pueblo costero, todavía adaptándome a la vida después de la universidad. Seguía intentando encontrar mi lugar como nueva profesora de lengua de signos americana en la escuela primaria Harborview. ¿Más café, señorita Bennett? Marco, el barista, apareció con una cafetera humeante. Sus amables ojos se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. Por favor. Y soy Kate. Se lo recordé, empujando mi taza hacia adelante. Solo Kate. Por supuesto, señorita Kate, respondió con un guiño, llenando mi taza antes de alejarse arrastrando los pies. Suspiré y volví a mis fichas. La última campana de mi viernes por la tarde había sonado hacía 3 horas, pero aún tenía que preparar las clases del fin de semana. La cafetería se había convertido en mi santuario, un lugar donde podía trabajar sin que me molestaran, lejos de mi pequeño apartamento, con su calefacción caprichosa y sus paredes finas como el papel. Aquí, acurrucada en la mesa del rincón trasero, era invisible, tal y como me gustaba. Sonó la campana de la puerta. Levanté la vista automáticamente y luego bajé rápidamente la mirada cuando se hizo el silencio en la cafetería. Una niña pequeña, de unos 7 años, entró en la cafetería, abrazando un osito de peluche gastado. Tenía el pelo oscuro recogido en 2 trenzas que enmarcaban su delicado rostro. Bajó la mirada mientras se dirigía hacia la barra. Detrás de ella, un hombre corpulento ocupaba toda la puerta, con sus anchos hombros y su imponente abrigo negro, a medida que parecía repeler la lluvia. Incluso desde el otro lado de la sala, podía sentir el poder que emanaba de él. La expresión de su mandíbula, los ojos atentos que barrían la cafetería con una mirada calculadora. 2 hombres con trajes oscuros lo flanqueaban, escudriñando cada rincón, cada rostro. Todo el mundo sabía quién era Víctor Moretti, incluso los recién llegados como yo. El habitual Sierra Moretti. La voz de Marco se había vuelto más aguda y diferencial. Víctor asintió una vez con la mano protectora sobre el hombro de su hija, Isabella Moretti. La ciudad murmuraba sobre ella, la hija sorda del hombre más peligroso de la costa este, un hombre cuyo nombre se pronunciaba en voz baja, cuyos negocios nunca se discutían abiertamente, cuya reputación inspiraba tanto miedo como una extraña reverencia. Intenté no mirarla fijamente, pero algo en la niña me llamó la atención. La forma en que se mantenía ligeramente apartada de su padre, aislada incluso en su presencia. La forma en que sus diminutos dedos se movían con gestos pequeños, casi imperceptibles, a los lados, como si se estuviera comunicando con sí misma mediante signos. Un hábito que reconocí, un lenguaje privado cuando el mundo no podía o no quería entender. Mientras Víctor intercambiaba palabras en voz baja con Marco, Isabela se acercó a la estantería de libros infantiles que había cerca de mi mesa. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros, deteniéndose en una colorida copia de Donde viven los monstruos. Cuando lo sacó de la estantería, una cascada de marcapáginas y pequeñas manualidades de papel cayó al suelo, esparciéndose alrededor de sus pies. Sin pensarlo, me deslicé de mi asiento y me arrodillé para ayudarla a recogerlos. La niña se sobresaltó ante mi repentina aparición, dio medio paso atrás y apretó con más fuerza su osito de peluche. De cerca, pude ver sus ojos, de un marrón intenso con destellos ámbar, inteligentes y cautelosos más allá de sus orejas. Lo siento, le dije, haciendo señas automáticamente mientras hablaba. Era un hábito profesional que no podía romper, ni siquiera fuera del aula. Sus 2 ojos se agrandaron y sus pequeñas manos se movieron, rápidas pero vacilantes. ¿Sabes lenguaje de signos? Asentí con la cabeza, recogiendo los últimos marcapáginas. Enseño lenguaje de signos americano en la escuela. Soy Kate. Mantuve mis signos sencillos, claros, al nivel de una niña.
El cambio en su rostro fue inmediato, una sonrisa que transformó todo su comportamiento, como el sol rompiendo las nubes. Soy Isabela. Aquí nadie habla con las manos excepto la señora Parker, y ella es vieja y aburrida. Me reí, olvidando por un momento dónde estaba y quién me observaba. Vieja como un dinosaurio, o simplemente vieja como una adulta, le respondí con expresiones exageradas. Como si fuera amiga de los dinosaurios, Isabela me respondió con gestos, con los hombros temblando por las risitas silenciosas, con su osito de peluche colgando olvidado de una mano. Solo cuando sentí que una sombra se cernía sobre nosotros, me di cuenta de lo silenciosa que se había vuelto la cafetería. Levanté la vista lentamente y mi sonrisa se desvaneció al encontrarme con la mirada de Víctor Moretti. Tan cerca, podía oler su colonia, algo caro y sutil, con notas de cedro y ámbar. Sus ojos eran del mismo color marrón oscuro que los de su hija, pero mientras los de ella se habían iluminado con la risa, los de él seguían siendo indescifrables. Señorita, su voz era sorprendentemente suave, con un acento que no pude identificar, que suavizaba el tono de sus palabras. Bennett, dije, levantándome rápidamente. Kate Bennett. Usted sabe el lenguaje de señas. No era una pregunta. Lo enseño en la escuela primaria. Expliqué, de repente muy consciente de la mancha de café en mi cardigan y del moño desordenado que me había hecho apresuradamente horas atrás. El lenguaje de señas americano es mi especialidad. Las manos de Isabela se movían con entusiasmo, tirando de la manga de su padre para llamar su atención, y vi cómo la mirada de Víctor se desplazaba hacia su hija. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente mientras ella le hacía señas. No pude evitar fijarme en que, aunque parecía entender lo que ella decía, sus propias señas eran limitadas y rígidas. Mi hija dice, haces señas muy bien, tradujo, aunque Isabela había dicho más que eso. No conoce a mucha gente que pueda comunicarse con ella adecuadamente. Es una pena, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. El lenguaje de señas americano es un idioma muy rico, especialmente para los niños de su edad. Me estudió durante un largo momento y yo resistí el impulso de moverme nerviosamente bajo su mirada escrutadora. Sí, dijo finalmente. Lo es. Isabela volvió a tirar de la manga de su padre y se comunicó rápidamente, con movimientos rápidos e insistentes, puntuados con miradas suplicantes. A mi hija le gustaría saber si se unirá a nosotros, dijo Víctor, señalando una mesa en la esquina. La mejor de la casa, noté, con una vista clara tanto de la puerta como de la calle para tomar chocolate caliente. Aparentemente, la última parte vino con un ligero toque de diversión. En realidad, no era una petición. Detrás de él pude ver a Marco mirando con los ojos muy abiertos, mientras los demás clientes fingían no escuchar. Todo en mí gritaba que rechazara educadamente la invitación para retirarme a mi rincón seguro con mis fichas y mis planes de clase. Estaré encantada, me oí decir en cambio. Isabela sonrió radiante y se dirigió saltando hacia la mesa, con su osito de peluche colgando de un brazo. Víctor mantuvo mi mirada un momento más, con algo indescifrable brillando en sus ojos, antes de apartarse para dejarme pasar. La siguiente hora pasó en un abrir y cerrar de ojos. Isabela estaba ávida de conversación y sus manitas volaban mientras me hablaba de sus libros de cuentos favoritos, de su pececito dorado llamado Bubble, de cómo le gustaba dibujar pero odiaba el olor de los lápices de colores. Yo respondí de la misma manera, compartiendo historias sobre mi tío sordo, que había inspirado mi carrera, cómo hacía tarjetas especiales con imágenes para mis alumnos más pequeños, mi colección de elefantes de peluche, que había comenzado cuando tenía más o menos su edad. Durante todo ese tiempo, Víctor observaba. Estaba sentado un poco apartado, con una pierna cruzada sobre la otra, sin tocar su café. Sus hombres estaban de pie cerca, su presencia un recordatorio constante de quién era él. De vez en cuando, Isabela se volvía para incluir a su padre en nuestra conversación, y él asentía o ofrecía una breve respuesta, pero sobre todo observaba con esos ojos oscuros y evaluadores. Señorita Bennett, dijo durante una pausa,
mientras Isabela coloreaba cuidadosamente una servilleta de papel con los crayones que Marco había traído. Ha mencionado que es nueva en Harborview. 3 meses, confirmé, sintiéndome de repente cohibida de nuevo. Me mudé aquí después de terminar mi máster. ¿Y qué le parece nuestro pequeño pueblo? Busqué una respuesta diplomática. Más tranquilo de lo que estoy acostumbrado, una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Es una forma de decirlo. Isabela le hizo una seña a su padre, demasiado rápida para que yo la captara. Su expresión se ensombreció momentáneamente antes de suavizarse y adoptar una cuidadosa neutralidad. Mi hija dice que tus manos cuentan bonitas historias, tradujo, aunque volví a sospechar que ella había dicho algo más. Ha tenido dificultades con los tutores anteriores. Miré a Isabela, que puso los ojos en blanco de forma dramática. Un gesto sorprendentemente adulto para una niña tan pequeña. Hablan despacio, como si fuera un bebé, me dijo directamente en lenguaje de signos. Que no pueda oír no significa que no pueda entender. La gente teme lo que no entiende. Le respondí con señas, simplificando mi lenguaje para ella. Es su pérdida, no la tuya. Ella sonrió y luego miró a su padre. Papá está aprendiendo señas, pero es muy lento y sus manos son demasiado grandes. Me mordí el labio para no sonreír, muy consciente de que Víctor observaba atentamente nuestro intercambio. Me pregunté cuánto entendería. Isabela es muy inteligente, dije en voz alta, eligiendo cuidadosamente mis palabras. A veces, los niños más inteligentes son los más frustrados cuando los adultos los subestiman. Cierto. Víctor miró su reloj. De platino, noté, probablemente valía más que mi salario anual. Debemos irnos, Isabela. Tienes clase de violín a las 5. Ella suspiró, pero asintió con la cabeza, recogió sus lápices de colores y sus dibujos cuidadosamente doblados en servilletas de papel. Antes de levantarse me hizo una seña rápida con las manos. ¿Estarás aquí mañana? A la misma hora. Dudé, mirando a Víctor. Su rostro no revelaba nada, pero había algo en la intensidad de su mirada que aceleró los latidos de mi corazón. Si tu padre no se opone, dije con cautela. Víctor me miró durante un largo momento. Mi hija tiene pocos amigos, dijo finalmente. Parece que le ha tomado cariño, señorita Bennet. Kate, le corregí automáticamente, y luego deseé no haberlo hecho. Kate, repitió, y mi nombre sonó de alguna manera diferente en su boca. Quizás podría considerar un acuerdo más formal. El actual tutor de lengua de señas americana de Isabela está, como mi hija ha señalado, algo anticuado. Oh, titubeé, pillada por sorpresa. Ya tengo la agenda llena de clases. Estoy segura de que podríamos llegar a un acuerdo que le compensara adecuadamente por su tiempo. La forma en que lo dijo dejaba claro que el dinero no era un problema. Digamos que los martes y jueves por la tarde en nuestra casa. Isabela me miraba con esperanza, apretando de nuevo su osito de peluche contra el pecho. Pensé en mi pequeño apartamento con sus grifos que goteaban y mis crecientes préstamos estudiantiles. Pensé en los rumores que rodeaban a la familia Moretti, en las historias que se susurraban sobre los negocios de Víctor. Pensé en cómo se había quedado en silencio la cafetería cuando él entró. Tendría que consultar mi agenda, respondí evasivamente. Víctor metió la mano en la chaqueta y sacó una tarjeta de visita que me puso en la mano, rozando mis dedos con los suyos. Cálida e inesperadamente suave, mi número privado, dijo. Llámame mañana para darme tu respuesta. Bajé la vista hacia la tarjeta de color crema, con el nombre y el número grabados en relieve. Cuando volví a levantar la vista, había algo en su expresión que antes no estaba allí. Una sutil intensidad que me hizo sentir un escalofrío. Isabela me tiró de la manga para llamar mi atención. Por favor, di que sí, me indicó con el lenguaje de signos, con su carita seria. Me siento sola en esa casa tan grande. Le sonreí. Lo pensaré. Se lo prometí. Víctor ayudó a su hija a ponerse el abrigo, con movimientos cuidadosos y protectores. Cogió una pequeña mochila rosa que Isabela se colgó al hombro, con la cabeza del osito asomando por la parte superior. Antes de que se marcharan, se volvió hacia mí. Hasta mañana, Kate, dijo,
mi nombre sonando de nuevo como algo precioso en su boca. No era una pregunta. Los vi marcharse, con la mano de Víctor envolviendo la diminuta mano de su hija y los dos guardaespaldas siguiéndolos. A través de la ventana, lo vi subir a Isabela a un elegante coche negro, con las gotas de lluvia golpeando su superficie pulida. Marco apareció a mi lado, recogiendo las tazas vacías con manos temblorosas. Debería tener cuidado, señorita Kate, susurró, mirando nerviosamente hacia la puerta. El señor Moretti no es un hombre con el que se pueda jugar. Solo estaba siendo amable con su hija, dije a la defensiva. Marco me miró con lástima. Nadie es nada con los Moretti. Todo tiene un precio. Pensé en la tarjeta de visita que me quemaba en la palma de la mano, la intensidad de la mirada de Víctor, la esperanza en los ojos de Isabela. Solo soy una profesora, dije, más para mí misma que para Marco. ¿Qué podría querer de mí? Pero mientras recogía mis fichas y me preparaba para enfrentarme a la lluvia, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que acababa de meterme en algo mucho más grande que yo. Un mundo con reglas que no entendía y peligros que ni siquiera podía imaginar. Y lo peor era que una pequeña y temeraria parte de mí quería saber más. Me ajusté el abrigo y salí a la tormenta, con el viento azotándome inmediatamente el pelo en la cara. Mientras me apresuraba hacia mi apartamento, no pude evitar mirar por encima del hombro, medio esperando ver el coche negro siguiéndome por las calles empapadas por la lluvia. Mañana tendría que tomar una decisión. Esta noche. Ya sabía cuál sería mi respuesta. Esa noche me costó conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, con la tarjeta de visita de Víctor Moretti en la mesilla de noche como una acusación silenciosa. Por la mañana tenía ojeras y mi decisión no parecía más clara a la luz del día. Preparé café y lo llevé a mi pequeño balcón, observando cómo la ciudad cobraba vida a mis pies. Harborview era una contradicción. Un pintoresco encanto costero en la superficie con corrientes subterráneas de algo más oscuro. En mis 3 meses allí, había aprendido que ciertos negocios nunca parecían tener dificultades. Ciertos funcionarios miraban para otro lado, y el nombre de Víctor Moretti era sinónimo tanto de miedo como de respeto. Sin embargo, nadie hablaba directamente de lo que hacía. Su negocio oficial era la promoción inmobiliaria, pero los rumores sugerían que su verdadero imperio se extendía mucho más allá de los bienes raíces. Pasé el pulgar por las letras en relieve de su tarjeta. ¿En qué me estaba metiendo? Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Número desconocido. Hola, respondí con cautela. Señorita Bennett, la voz de Victor era inconfundible, incluso a través del teléfono. Espero no estar molestando en su sábado por la mañana. Miré el reloj, 9:07 AM. No, solo estaba tomando café. Bien. Me doy cuenta de que ayer la puse en una situación incómoda. Isabela no ha dejado de hablar de usted, o más bien de firmar. Había calidez en su tono cuando mencionó a su hija. Lleva despierta desde el amanecer, preguntando cuándo podrá volver a verla. Me preguntaba si podría acompañarnos hoy a almorzar, ver la casa, conocer al tutor actual de Isabela y hacerse una idea más clara de lo que implicaría el puesto. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Aún no lo he decidido. Por supuesto, esto es solo una oportunidad para que recopiles más información antes de tomar una decisión. Su tono era razonable, pero percibí la firmeza que se escondía tras la amabilidad. Mi chofer puede recogerte al mediodía. No es una petición. No creo que Kate, mi nombre otra vez, de esa forma sonaba como algo completamente diferente. Por favor, significaría mucho para Isabela. Cerré los ojos, sabiendo que estaba tomando una decisión que podría cambiarlo todo. Está bien, al mediodía. Excelente, mi chofer necesitará su dirección. Se la di y luego terminé la llamada, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Qué acababa de aceptar? Las siguientes horas pasaron en una confusión de energía nerviosa. Me cambié de ropa 3 veces y me decidí por unos vaqueros oscuros y un jersey azul claro que, según mi madre, resaltaba mis ojos. Profesional, pero sin ser estirado. A mediodía en punto, un mensaje de texto me avisó de que había un coche esperando fuera,
Esperaba el sedán negro de ayer. En su lugar, un elegante Bentley plateado estaba parado en la acera, atrayendo las miradas curiosas de mis vecinos. El conductor, un hombre de rostro severo y postura militar, me abrió la puerta. Señorita Bennet, dijo asintiendo con la cabeza. Soy Ray. Me envía el señor Moretti. El interior olía a cuero y a una sutil colonia. Cuando nos alejamos de mi edificio de apartamentos, me fijé en la mampara que separaba los asientos delanteros de los traseros y en las ventanas tintadas, que me hacían sentir protegida y atrapada a la vez. ¿Está lejos?, pregunté, tratando de romper el silencio. A unos 20 minutos, respondió Ray, sin apartar la vista de la carretera. La finca del señor Moretti está a las afueras de la ciudad. ¿Finca? Claro. Condujimos por la costa antes de girar por un camino privado que serpenteaba cuesta arriba entre densos pinos. Los árboles finalmente dieron paso a unos cuidados jardines y se me cortó la respiración cuando vi la casa. Casa era quedarse corto. La residencia Moretti era una extensa mansión de piedra con vistas al océano y ventanas de suelo a techo que captaban el sol del mediodía. Ray se detuvo en la entrada, donde el propio Victor esperaba en los escalones. Llevaba pantalones de color carbón y una camisa blanca impecable, con el cuello abierto, más informal que ayer, pero no menos intimidante. Kate sonrió y me tendió la mano para ayudarme a salir del coche. Su palma estaba cálida y seca contra la mía. Gracias por venir, es un lugar impresionante, dije, incapaz de ocultar el asombro en mi voz mientras contemplaba la mansión. Es mi hogar, respondió simplemente, guiándome al interior con un ligero toque en la parte baja de mi espalda. El interior era igual de impresionante. Techos altos, suelos de mármol, obras de arte dignas de un museo. Pero también había calidez, toques inesperados, como sofás de cuero desgastado y dibujos infantiles enmarcados, que hablaban de un hogar real, no solo de una vitrina. Isabela te está esperando en el jardín, dijo Víctor, mientras me guiaba por la casa. No ha dejado de hablar de ti desde ayer. Algo en su voz me hizo levantar la vista hacia él. Realmente te preocupas por ella. Su expresión se suavizó. Ella lo es todo para mí. Atravesamos unas puertas francesas y salimos a una terraza de piedra. Más allá de los elaborados jardines se extendía el acantilado, donde la propiedad se encontraba con el mar. Isabela estaba sentada en una mesa de hierro forjado, balanceando las piernas, que no llegaban al suelo. A su lado, una mujer mayor y delgada observaba con expresión severa cómo Isabela coloreaba un libro ilustrado cuando me vio. El rostro de Isabela se iluminó y saltó de la silla, corriendo hacia mí. «¿Has venido?», me dijo emocionada, saltando sobre sus pies. Sonreí y le respondí con gestos. Por supuesto, dije que vendría. La mujer mayor, que supuse que era la señora Parker, la tutora actual, me miró con una mezcla de curiosidad y recelo. Víctor nos presentó y le estreché la mano, notando cómo sus ojos se movían rápidamente entre Víctor y yo, con algo calculador en su mirada. El almuerzo se sirvió en la terraza. Nuggets de pollo con forma de dinosaurios para Isabela. Una ligera ensalada de marisco para los adultos. La conversación fluyó con más facilidad de lo que esperaba, con Isabela actuando con entusiasmo como puente entre la señora Parker y yo. Sus gestos eran sencillos pero expresivos. «Señorita Bennet», dijo la señora Parker durante una pausa, «tengo entendido que es nueva en Harborview». «Solo 3 meses», confirmé. «¿Y ha venido sola? ¿No tiene familia en la zona?» Su tono era conversacional, pero sus ojos eran penetrantes. «No, solo yo. Mis padres están en Ohio y mi hermano en Seattle». «Qué valiente», murmuró. «Mudarse a un lugar nuevo donde no conoce a nadie». Víctor, que había estado relativamente callado, observando nuestra conversación, finalmente habló. «Señora Parker, tal vez podría mostrarle a Isabela los nuevos libros ilustrados que mencionó antes. Me gustaría hablar con la señorita Bennet sobre la posibilidad de contratar un tutor». La mujer mayor frunció los labios, pero asintió con la cabeza e indicó a Isabela que la siguiera. Isabela parecía decepcionada, pero obedeció
y me hizo una rápida señal antes de marcharse. No dejes que te asuste. Parece malo, pero no lo es. Una vez que nos quedamos solos, Víctor me rellenó el vaso de agua. ¿Qué opinas de mi hija, Kate? Es extraordinaria, respondí con sinceridad. Inteligente, curiosa, frustrada por sus limitaciones, o más bien por las limitaciones que otros le imponen. Está claro que está ávida de una comunicación adecuada. Él asintió lentamente. ¿Y qué opinas de mí? La pregunta me pilló desprevenida. No te conozco, respondí evasivamente, pero seguro que has oído cosas. Sus ojos se clavaron en los míos, sin pestañear. Todo el mundo en Harborview las ha oído. Tragué saliva. Intento no escuchar los rumores. Sabio, dijo, con una leve sonrisa en los labios, pero en este caso puede que algo de eso sea cierto. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Soy un hombre de negocios, Kate. A veces, mi trabajo requiere decisiones firmes. Tengo enemigos. Por eso Isabela lleva una vida tan protegida. Parece solitaria, me atreví a decir. Lo es. La confesión pareció costarle algo. Después de la muerte de su madre, quizá me volví demasiado protector. ¿Cómo murió su madre? Pregunté antes de poder detenerme. Su expresión se ensombreció. Un accidente de coche cuando Isabela tenía 3 años. El mismo accidente que le quitó la audición. Lo siento, dije, y lo sentía de verdad. Debió de ser devastador para los dos. Lo fue. Se quedó en silencio un momento y luego continuó. Isabela ha tenido una serie de tutores, acompañantes, personal de seguridad, pero nadie que conectara realmente con ella hasta ayer, cuando te conoció. Y yo me moví incómoda bajo su intensa mirada. Señor Moretti. Víctor, por favor. Víctor, corregí, sintiendo extraño el nombre en mi lengua. Solo soy una maestra de primaria. No estoy segura de estar cualificada para ello. Eres exactamente lo que ella necesita, me interrumpió. Alguien que la vea, no su discapacidad, ni su apellido, solo a ella. La convicción en su voz era sorprendente. ¿Y tú qué? ¿Qué necesita usted? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que yo no había pretendido. Los ojos de Víctor se oscurecieron y por un momento la fachada de hombre de negocios controlado se desvaneció, revelando algo crudo debajo. Tranquilidad, dijo finalmente. Sabiendo que mi hija es feliz porque puede comunicarse con alguien que entiende su mundo, no le creí del todo, pero asentí. Si aceptaba, necesitaríamos límites claros, límites profesionales. Por supuesto, su tono volvió a ser suave, indescifrable. Vendría 2 veces por semana, como usted sugirió. Los martes y jueves, 2 horas cada sesión. Nos centraríamos en el lenguaje de signos americano, ASL, apropiado para su edad, en sus habilidades de lectura y en reforzar su confianza en la comunicación. Y su remuneración. Le di una cifra ligeramente superior a mi tarifa habitual por clases particulares. Víctor arqueó una ceja. Duplíquela, dijo con desdén, y yo me encargaré del transporte de ida y vuelta a su apartamento. Parpadeé, sorprendida por su generosidad y la exhibición casual de riqueza. No es necesario. Su tono no admitía réplica. La seguridad de Isabela es primordial y, por extensión, ahora también la suya. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué significa eso? La expresión de Víctor era grave. Significa que, una vez que entras en nuestras vidas, Kate Bennett, es necesario tomar ciertas precauciones. Hay gente que utilizaría cualquier conexión conmigo o con mi familia como ventaja. Me estás asustando, admití. Bien, dijo simplemente. El miedo mantiene a la gente alerta, pero no te preocupes. No te pasará nada bajo mi protección. Bajo su protección. La frase resonó en mi mente, a la vez tranquilizadora y alarmante. Estaba a punto de responder cuando Isabela irrumpió de nuevo en la terraza, con el rostro animado mientras le hacía señas rápidamente a su padre. ¿Puedo enseñarle mi habitación a Kate, por favor? Quiero enseñarle mi casa de muñecas. La expresión severa de Víctor se derritió ante el entusiasmo de su hija. Si la señorita Bennett tiene tiempo,
respondió, haciendo señas al mismo tiempo que hablaba, aunque sus movimientos seguían siendo torpes en comparación con la fluida elegancia de Isabela. Me encantaría verla. Le hice señas directamente a Isabela, cuya sonrisa se amplió. Me agarró de la mano y me levantó con una fuerza sorprendente para una niña tan pequeña. Víctor nos observaba, con una expresión indescifrable, mientras su hija me llevaba lejos. La habitación de Isabela era el paraíso de una niña pequeña, con una cama con dosel y luces de colores, estanterías llenas de cuentos ilustrados a todo color y una casa de muñecas que era una réplica exacta de la mansión. Los peluches ocupaban cada superficie disponible y un estuche de violín descansaba cuidadosamente sobre un soporte especial. Este es mi favorito, me indicó con gestos, mostrándome un osito de peluche gastado. Se llama Señor Whiskers. Es sordo como yo. Encantada de conocerte, señor Whiskers, le dije solemnemente, estrechándole la pata al oso. Isabela se rió en silencio. Papá me regaló la casa de muñecas por mi cumpleaños. Mira, incluso hay una versión diminuta de mí. Señaló una pequeña muñeca con coletas oscuras sentada ante un piano en miniatura. ¿Tú también tocas el piano?, le pregunté, fijándome en la temática musical. Su rostro se ensombreció ligeramente. Mamá tocaba el piano. Yo toco el violín porque puedo sentir las vibraciones aquí. Se tocó el pecho. Papá dice que la música está en nuestros corazones, no solo en nuestros oídos. La sencilla sabiduría de sus palabras me pilló desprevenido. Estaba a punto de responder cuando me di cuenta de que no estábamos solos. Víctor estaba en la puerta mirándonos con esa misma mirada intensa. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Isabela también lo vio y le hizo una seña que le hizo reír, un sonido profundo y cálido que transformó su rostro. ¿Qué ha dicho?, pregunté. Ha dicho que estoy revoloteando como un helicóptero, tradujo mientras entraba en la habitación. Quizás sea así. Papá tiene miedo de que te escapes si no te vigila cada segundo, dijo Isabela con descaro. Sentí que me subían los colores a las mejillas. No voy a ir a ninguna parte, dije, haciendo señas al mismo tiempo. Al menos, no hasta que terminemos de explorar esta increíble casa de muñecas. El teléfono de Víctor vibró y su expresión se ensombreció al leer el mensaje. Me temo que tengo que ocuparme de algo, dijo con un tono más frío. Isabela, enséñale la casa a Kate si le apetece. Me reuniré con vos en breve. Se marchó con paso decidido, marcando ya un número. Isabela puso los ojos en blanco. El teléfono de papá siempre está sonando. Hizo un gesto con la mano con la exasperación dramática que solo una niña puede mostrar. Siempre trabajando, trabajando, trabajando. Es un hombre importante. Le respondí con un gesto, levantando las cejas con curiosidad. Ella dudó y luego hizo un gesto. Es un hombre que da miedo a la gente mala, pero es un buen papá para mí. Asentí, sin saber muy bien cómo responder a esa sincera valoración. Las manos de Isabela volvieron a moverse. Entonces, ¿serás mi profesora? Al mirar sus ojos esperanzados, supe que no podía negarme. A pesar de las advertencias, a pesar de los rumores sobre su padre, a pesar de mi propio buen juicio, asentí. Sí, le respondí con señas, seré tu profesora. Su alegría era radiante y me abrazó impulsivamente. Por encima de su hombro, vi que Víctor había vuelto a la puerta. Nuestras miradas se cruzaron y algo pasó entre nosotros. Un entendimiento, un reconocimiento del hilo invisible que ahora nos conectaba. Acababa de entrar en el mundo de los Moretti. No tenía ni idea de lo profundamente que me vería envuelta en él, ni de lo imposible que sería salir. Ese martes, llegué a mi primera sesión oficial con Isabela. Ray me recogió en el ya familiar Bentley y noté algo diferente. Un pequeño pero inconfundible bulto debajo de su chaqueta, una pistola. Darme cuenta de ello me heló la sangre, haciendo que los peligros que Víctor había insinuado se volvieran de repente muy reales. En la mansión, Isabela esperaba ansiosa en una sala soleada que había sido acondicionada como un espacio de aprendizaje para niños, con una pequeña mesa y sillas, carteles coloridos del alfabeto ASL y estanterías con libros ilustrados. Durante 2 horas, trabajamos en la narración de cuentos en lengua de signos americana,
representando los tres lobitos y el cerdo malo, una versión del clásico que hizo que Isabela se deshiciera en risitas silenciosas. Víctor apareció brevemente, observando nuestra interacción con evidente satisfacción antes de excusarse para atender unas llamadas de trabajo. Cuando Ray me llevó a casa después, me di cuenta de que tomaba una ruta inusual, dando varias vueltas. Cuando le pregunté, su respuesta fue escalofriante. Para asegurarnos de que no nos siguen, señorita Bennett. Es el procedimiento habitual. Me hundí en el asiento de cuero mientras la realidad se derrumbaba a mi alrededor. ¿En qué me había metido y por qué? A pesar de todo, estaba tan ansiosa por volver el jueves para ver esas manitas volar en la conversación y ese rostro inocente iluminarse con la comprensión. Las semanas siguieron su ritmo. 2 veces por semana, Ray me recogía en el Bentley y, durante 2 preciosas horas, Isabela y yo nos sumergíamos en un mundo de lenguaje e imaginación. Era una niña brillante, ávida de aprender, rápida para comprender nuevos conceptos, infinitamente curiosa. Pasamos de las lecciones formales a una amistad genuina, con nuestras manos volando en conversaciones que iban desde cuentos de hadas hasta los nombres que había dado a sus 27 peluches. Victor seguía siendo una presencia enigmática en la periferia de estas sesiones. A veces observaba en silencio desde la puerta. Otras veces se unía a nosotros brevemente, mejorando constantemente sus habilidades con el lenguaje de signos gracias a la paciente enseñanza de su hija. No, papá, tus dedos van así. Ella le corregía, manipulando sus manos mucho más grandes con las suyas, diminutas. De vez en cuando, estaba completamente ausente por viajes de negocios, que Isabela se refería crípticamente como cosas de adultos. Después de cada lección, había cena. Tiras de pollo y palitos de zanahoria cortados en forma de estrellas para Isabela. Comidas elaboradas para los adultos servidas en el comedor formal, donde me sentía perpetuamente mal vestida. A pesar de haber renovado mi guardarropa con mis generosos honorarios como tutora, Víctor siempre insistía en que me quedara, y me resultaba cada vez más difícil negarme. No porque temiera su reacción, sino porque ansiaba estos destellos de su mundo. Las animadas historias de Isabela, los raros momentos en los que Víctor bajaba la guardia y yo vislumbraba al hombre que se escondía tras su temible reputación. Fue durante la tercera semana cuando las cosas empezaron a cambiar. Estaba enseñando a Isabela poesía en lengua de signos americana, cómo el ritmo y el movimiento podían dar vida a una simple canción infantil, cuando sentí la presencia de Víctor. Levanté la vista y lo vi observándonos desde la puerta, con una expresión inusualmente suave. No paréis por mi culpa, dijo, entrando en la habitación. Es precioso verlo. Isabela sonrió radiante ante los elogios de su padre. Kate me le está enseñando a hacer los signos de Twinkle, Twinkle, Little Star, explicó, con los dedos bailando en el aire. Víctor se sentó frente a nosotros. Enséñame, pidió. Dudé, sintiéndome de repente cohibida. Es para niños, por favor, insistió con delicadeza. Respiré hondo y empecé a hacer los signos de la sencilla rima. Mis movimientos fluían de una frase a otra. Los dedos titilaban como estrellas, las manos subían y bajaban al compás de la melodía que Isabela no podía oír, pero que podía sentir a través del ritmo de los signos. Cuando terminé, Isabela aplaudió emocionada. Víctor no había apartado los ojos de mi rostro. Es extraordinario, murmuró. Nunca antes había visto el lenguaje de signos como un arte. Algo cálido se desplegó en mi pecho al oír sus palabras. Es arte, dije. Uno de los lenguajes más expresivos del mundo, incluso para algo tan simple como una canción infantil. Le has dado un regalo a mi hija, dijo con voz baja e intensa. Uno que yo nunca podría darle. Isabela miró a ambos, con una pequeña sonrisa en los labios. Necesito ir al baño, hizo con la franqueza propia de una niña, y salió de la habitación antes de que ninguno de los dos pudiera responder. A solas con Víctor, me di cuenta de la distancia que nos separaba, del pesado silencio, de la forma en que sus ojos se clavaban en los míos. Tu hija es extraordinaria,
dije para romper la tensión. Sí, asintió. En eso se parece a su madre. Juliana era luminosa. Era la primera vez que mencionaba a su difunta esposa por su nombre. Debes de echarla mucho de menos. Una sombra cruzó su rostro. Todos los días, pero especialmente cuando veo cómo Isabela lucha en un mundo que no la entiende. Se inclinó ligeramente hacia adelante hasta que apareciste tú. Solo hago mi trabajo, dije, aunque ambos sabíamos que se había convertido en algo más que eso. No, replicó él, te has vuelto importante para ella, para los dos. Mi corazón dio un vuelco. Víctor, cena conmigo, me interrumpió. No aquí, no con Isabela, solo nosotros dos. No creo que sea apropiado, dije con cautela. Trabajo para usted. ¿Es eso todo lo que hay? Su voz era suave pero penetrante. ¿Una relación profesional? Me levanté bruscamente y recogí mis materiales didácticos. Tiene que ser por el bien de Isabela, si no por otra cosa. Víctor también se levantó, moviéndose con una gracia fluida que desmentía su tamaño. Kate, dijo, ahora tan cerca que podía oler su colonia. Ambos sabemos que esto ya no se trata solo de Isabela. Antes de que pudiera responder, Isabela volvió a entrar en la habitación, sosteniendo un libro ilustrado que quería mostrarme. El momento pasó, pero algo había cambiado. Se había trazado una línea, y no estaba segura de cuánto tiempo la respetaríamos. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro por mi pequeño apartamento, repitiendo las palabras de Víctor, la intensidad de su mirada. ¿Qué estaba haciendo? Involucrarme con Víctor Moretti era peligroso de formas que ni siquiera podía comprender. Solo era una profesora de Ohio, fuera de mi alcance en un mundo de poder y secretos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Piensa en lo que te dije. Miré la pantalla con el pulgar sobre el botón de borrar. En lugar de eso, guardé el número en mis contactos. A la mañana siguiente, en la escuela, estaba distraída, lo que provocó miradas curiosas de mis jóvenes alumnos mientras daba a trompicones las lecciones que normalmente impartía con confianza. Durante la pausa para el almuerzo, me retiré a la sala de profesores, con la esperanza de que una taza de café horrible me despejara la mente. Señorita Bennet, levanté la vista y vi al director Harris en la puerta, con expresión incómoda. ¿Podría pasar a mi despacho? Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Alguien me había visto subir al coche de Víctor? ¿Acaso mi trabajo como tutora iba en contra de la política del colegio? En su despacho, el director Harris cerró la puerta con cuidado antes de hablar. Esta mañana he recibido una llamada de Víctor Moretti. Me quedé paralizada. ¿Qué? Ha hecho una importante donación a nuestro Departamento de Educación Especial, específicamente para recursos de lengua de señas americana. ISL. Harris se ajustó las gafas nerviosamente. Mencionó su nombre y dijo que usted le había inspirado a apoyar la educación de las personas sordas. Me invadió una sensación de alivio, seguida de confusión. No sabía nada de esto. $100,000, señorita Bennet. Harris parecía impresionado y aterrorizado a la vez, con la condición de que usted supervise cómo se gasta. Me recosté en la silla, atónita. No lo entiendo. El señor Moretti es un hombre influyente en esta comunidad, dijo Harris con cautela. Si se ha interesado por nuestro programa de lengua de signos americana y por usted, le recomiendo encarecidamente que acepte esta oportunidad. La implicación era clara. No se meta con Víctor Moretti. Incluso aquí, en lo que yo creía que era mi mundo seguro y separado, su influencia llegaba. Asentí aturdida y salí de la oficina, con mis pensamientos en confusión. Afuera, el estacionamiento estaba lleno de niños que disfrutaban de su hora de almuerzo bajo el sol otoñal. Entre las minivans y los sensatos SUV, un elegante Maserati negro destacaba como una pantera entre gatos domésticos. Apoyado contra él, con los brazos cruzados, estaba Víctor. Mi corazón se me subió a la garganta cuando me acerqué a él. ¿Qué haces aquí? Quería ver dónde trabajas, dijo simplemente, con la mirada fija en el modesto edificio de ladrillo detrás de mí. Espero que no te importe lo de la donación. Isabela mencionó que tu clase necesitaba mejores recursos. $100,000, Víctor.
Mantuve la voz baja, consciente de las miradas curiosas de los estudiantes que pasaban. Eso no es una donación. ¿Es un qué, Kate? Su voz tenía un tono peligroso. Tragué saliva, un gesto que no sé cómo interpretar. Su expresión se suavizó ligeramente. Entonces déjame ser clara. Quiero apoyar tu trabajo aquí porque es importante para Isabela y porque es importante para ti. Y anoche lo desafié. ¿Qué fue eso? Víctor miró a su alrededor y luego abrió la puerta del pasajero de su coche. Sube, por favor, solo un momento. En contra de mi mejor juicio, me deslice en el asiento de cuero suave como la mantequilla. Víctor se unió a mí, cerrando la puerta para encerrarnos en una burbuja de privacidad. Las ventanas tintadas nos protegían de miradas indiscretas. Anoche, comenzó, con voz baja y decidida, se trataba del hecho de que no he podido dejar de pensar en ti desde el momento en que te arrodillaste para ayudar a mi hija en esa cafetería. Se volvió para mirarme de frente. Sé que es complicado. Sé que quien soy lo hace aún más. Pero no soy un hombre que se niega a sí mismo lo que quiere, Kate. Mi pulso se aceleró. ¿Y tú me deseas? Sí. Esa sola palabra tenía tanta convicción que me dejó sin aliento. Pero necesito que tú también lo desees libremente, sin presiones. Me reí con un breve sonido de incredulidad. ¿Cómo es eso posible? Eres mi jefe. Acabas de donar una fortuna a mi escuela. El desequilibrio de poder aquí es evidente. Me interrumpió. Deja de dar clases particulares a Isabela. Retiraré la donación, igualaré el terreno de juego y, de paso, haré daño a tu hija. Negué con la cabeza. No lo haré. Víctor me estudió. Había algo parecido a la admiración en su mirada. Por eso yo... Se detuvo. Por eso eres diferente. Tú la pones a ella primero. El aire entre nosotros se sentía cargado, pesado con palabras no dichas. Víctor extendió la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara con una delicadeza sorprendente. Una cena, dijo en voz baja, lejos de Harbor View, donde nadie nos conozca. Sin expectativas, sin presión, solo una cena. Debería haber dicho que no. Todo en mí sabía que cruzar esa línea cambiaría mi vida irrevocablemente, pero la verdad era que ya había cambiado en el momento en que me arrodillé para ayudar a Isabela con los marcapáginas que se habían caído. Una cena, acepté, pero yo conduzco y Isabela no puede enterarse. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, transformando sus rasgos. El viernes te enviaré los detalles por mensaje. Asentí y alcancé la manija de la puerta. Antes de que pudiera salir, la mano de Víctor cubrió la mía. Kate dijo, con voz grave. Gracias por qué. No estaba segura. Por aceptar la cena, por dar clases particulares a su hija, por verlo como algo más que el hombre peligroso del que todos hablaban en voz baja. Quizás por todas esas cosas. Salí del coche y corrí de vuelta al edificio de la escuela, sintiendo su mirada sobre mí hasta que desaparecí en el interior. El viernes llegó con una mezcla de expectación y temor revolviéndome en el estómago. El mensaje de Victor había sido críptico. Una dirección en Portland, a 1 hora de distancia, y 1 hora, las 8 en p.m. Me había devanado los sesos pensando qué ponerme antes de decidirme por un sencillo vestido negro que llevaba sin usar en mi armario desde la universidad. El trayecto a Portland me dio tiempo para reconsiderarlo, dar media vuelta y tomar la decisión sensata. No lo hice. La dirección me llevó a un restaurante discreto escondido en una calle lateral. El tipo de lugar sin letrero, solo una puerta numerada y un portero bien vestido que me pidió mi nombre. Catherine Bennett, dije, utilizando mi nombre completo, preguntándome si estaría en la lista. El portero asintió inmediatamente. El señor Moretti le está esperando. El interior era íntimo, con madera oscura, iluminación suave y mesas bien espaciadas que garantizaban la privacidad. Víctor se levantó cuando me acerqué y, por un momento, lo vi con otros ojos, lejos de su mansión, lejos de su equipo de seguridad, vestido con un traje gris oscuro perfectamente entallado. Parecía menos un jefe de la mafia y más lo que pretendía ser, un exitoso hombre de negocios con el encanto de antaño. Has venido, dijo,
tomándome la mano y besándome los nudillos en un gesto que habría parecido afectado en cualquier otra persona. Dije que vendría. Me senté en el asiento que me había reservado, aunque todavía no estoy segura de que sea una buena idea. Las mejores ideas rara vez lo son. Víctor pidió vino. Estás preciosa, Kate. La velada transcurrió con sorprendente facilidad. Víctor era un oyente atento y me hizo contar historias de mi infancia en Ohio. Mi tío sordo, que había inspirado mi carrera, mis sueños para el futuro. A cambio, él compartió historias cuidadosamente editadas sobre su infancia en una familia italiana tradicional de Boston, sus primeras iniciativas empresariales, el torbellino romántico con Juliana. Era concertista de piano, me contó, mientras hacía girar el líquido rubí en su copa. La primera vez que la vi, estaba tocando a Chopin en un evento benéfico al que no tenía ningún interés en asistir. Me quedé hasta el final solo para conocerla. Qué romántico, dije, y lo decía en serio. Entonces era un hombre diferente, admitió Víctor, más joven, más impetuoso. Y ahora, sus ojos se encontraron con los míos por encima del borde de su copa. Ahora sé exactamente lo que quiero y estoy dispuesto a esperar para conseguirlo. Las implicaciones de sus palabras flotaban entre nosotros, cargadas de posibilidades. Nuestra conversación derivó hacia temas más seguros. El progreso de Isabela, su próximo 7º cumpleaños, su sueño de tener un cachorro que Víctor se resistía a cumplir. Le dije que quizá cuando fuera mayor, suspiró él. Ella respondió con un gesto que yo siempre digo eso sobre todo. Me reí. Tiene tu terquedad, eso es seguro. Para cuando llegó el postre, casi había olvidado quién era él, a qué se dedicaba, las advertencias que seguían a su nombre como sombras. Casi. Hasta que su teléfono vibró y la máscara se deslizó. Miró la pantalla y su expresión se endureció, volviéndose fría y peligrosa. Discúlpenme un momento, dijo con voz tensa mientras se levantaba de la mesa. Lo vi salir, con la espalda rígida, gesticulando bruscamente mientras hablaba con alguien por teléfono. A través de la ventana, pude ver la transformación del encantador compañero de cena al hombre cuyo nombre hacía que la gente bajara la voz por miedo. Cuando regresó, el frío no había desaparecido del todo de sus ojos. Pido disculpas por la interrupción, dijo, con un acento más marcado que antes. Era un asunto que no podía esperar. ¿Va todo bien?, pregunté con cautela. Irá bien. La certeza en su tono me provocó un escalofrío. No te preocupes. Pero me preocupaba. En ese momento, la realidad volvió a golpearme. ¿Quién era él? ¿Quién era yo? El abismo entre nuestros mundos. Debería irme, dije, colocando la servilleta junto a mi postre a medio comer. Víctor se quedó pensativo, comprendiendo lo que había visto. Lo viste, ¿verdad? Mi otra cara. No lo negué. No soy ingenua, Víctor. Sé que tu negocio no es solo el sector inmobiliario. ¿Y eso te asusta?, preguntó con voz suave pero intensa. Sí, admití que debería asustar a cualquiera con sentido común. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano entre las suyas. Su palma era cálida y fuerte, y sus dedos trazaban círculos en mi muñeca con delicadeza y posesividad a la vez. Nunca dejaría que esa parte de mi vida te afectara, Kate, ni a Isabela. Todo lo que hago, lo hago para mantenernos a salvo. A nosotros, como si yo ya formara parte de su círculo íntimo, tan celosamente guardado. Necesito pensar, dije, retirando mi mano. Esto es complicado, asintió Víctor, aceptando mi retirada con sorprendente elegancia. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Pidió la cuenta. ¿Puedo al menos acompañarte al coche? Afuera el aire nocturno era fresco, con el invierno acercándose. Víctor me puso su chaqueta sobre los hombros, la tela aún caliente por su cuerpo, su aroma envolviéndome. Caminamos en silencio hasta mi coche, aparcado a una manzana de distancia. Gracias por la cena, dije, buscando torpemente las llaves, de repente nerviosa. Kate, la voz de Víctor me detuvo. Se acercó, levantó una mano para acariciar mi mejilla, su tacto ligero como una pluma. Lo decía en serio. Tómate todo el tiempo que necesites, pero ten en cuenta esto.
No soy un hombre paciente por naturaleza. Por ti, estoy intentando serlo. Antes de que pudiera responder, se inclinó y rozó sus labios contra los míos. Un beso tan suave que apenas se notó. Sin embargo, me quemó como el fuego. Luego dio un paso atrás, con una expresión indescifrable bajo la tenue luz de la calle. Conduce con cuidado, murmuró, y se dio la vuelta para marcharse. Conduje a casa en un estado de aturdimiento, con los labios aún hormigueando y los pensamientos enredados en una maraña caótica de deseo y duda. ¿Qué estaba haciendo? Involucrarme con Víctor Moretti era como meterme voluntariamente en arenas movedizas. Cada paso me hundía más. Al acercarme a mi edificio, una punzada de inquietud me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. La calle estaba más tranquila de lo habitual. Las sombras eran más profundas. Aparqué y me apresuré a entrar. Apreté las llaves en mi mano como si fueran un arma. La sensación se intensificó mientras subía las escaleras hasta mi apartamento en el tercer piso. El pasillo estaba en silencio, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me observaban. Con dedos temblorosos abrí la puerta y entré inmediatamente, buscando el interruptor de la luz. No pasó nada. No había electricidad. Con el corazón latiéndome con fuerza, busqué a tientas mi teléfono y activé la linterna. El haz de luz atravesó la oscuridad e iluminó mi salón y al hombre sentado tranquilamente en mi sillón de lectura. «Hola, señorita Bennett», dijo con un ligero acento diferente al de Victor. «Tenemos que hablar de su nuevo amigo». Me quedé paralizada y el teléfono se me resbaló de los dedos, que de repente se habían quedado sin fuerza. La luz giró violentamente por el suelo antes de quedarse en un ángulo que proyectaba largas sombras distorsionadas en las paredes. El hombre permaneció sentado, aparentemente indiferente a mi presencia o mi miedo. «¿Quién es usted?», pregunté en un susurro. «¿Qué quiere?». Se inclinó hacia adelante, captando el borde de la luz. Pude distinguir un traje caro, un rostro delgado con rasgos afilados y ojos oscuros que me evaluaban con frialdad. «Me llamo Alessio Ricci. En cuanto a lo que quiero, información, señorita Bennett, sobre Victor Moretti». Mi mano se deslizó hacia mi bolso donde colgaba mi spray de pimienta del bolsillo lateral. «No sé nada. Por favor». El desdén resumaba en sus palabras. «Te hemos estado observando. La profesora dedicada que pasa las tardes en la finca de Moretti y que conduce hasta Portland para cenar en privado con Victor». Hizo un gesto de desaprobación. «Sabes más que la mayoría. Si me han estado vigilando, entonces sabrán que la gente de Victor probablemente también lo esté haciendo». Intenté mantener la voz firme, buscando una confianza que no sentía. «Llegarán en cualquier momento». Alessio esbozó una leve sonrisa. «No, no lo harán. El equipo de seguridad de Victor está ocupado con un incidente al otro lado de la ciudad. Un momento bastante desafortunado para usted». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esto había sido planeado, coordinado. «¿Qué quiere de mí?», repetí, con la mente a 1000 por hora. «Entregar un mensaje», dijo Alessio, levantándose con fluida elegancia. Era más alto de lo que había pensado inicialmente y se movía con la misma confianza depredadora que había observado en Víctor. «Víctor Moretti ha tomado algo que me pertenece. Lo quiero de vuelta. No sé de qué estás hablando». «No». Se acercó y yo tropecé hacia atrás contra la puerta. «Los contenedores del puerto de Newark, los que interceptó el mes pasado. Dile que quiero que me devuelva mis cosas o habrá consecuencias». «Solo soy el tutor de su hija», insistí. El pánico se apoderó de mi garganta. «No sé nada de sus negocios». La mano de Alessio se extendió, agarrándome la barbilla con una fuerza sorprendente, obligándome a mirarlo. «Entonces quizá debería preguntarse con qué tipo de hombre se está involucrando, señorita Bennett. ¿En qué tipo de mundo te estás metiendo?». Sus dedos se apretaron dolorosamente. «Víctor Moretti no es lo que parece. Tú tampoco». Lo logré, apartando mi cara de su agarre, irrumpiendo en el apartamento de una mujer, amenazándola. «¿Qué tipo de hombre te convierte eso?». Algo brilló en sus ojos. Ira, tal vez respeto. Uno práctico. Dio un paso atrás, enderezando su ya inmaculado traje.
Tienes 48 horas para entregar mi mensaje. Después de eso, nuestra próxima conversación no será tan agradable. Y si voy a la policía, se rió sin ningún atisbo de humor. Por supuesto, estoy seguro de que estarán muy interesados en conocer los negocios de Víctor y los tuyos. No tengo ningún negocio, protesté. No, aceptar dinero de delincuentes conocidos no cuenta, dijo Ayesio levantando una ceja. El cuantioso depósito en tu cuenta bancaria podría sugerir lo contrario a las autoridades. Se me secó la boca. El dinero de las clases particulares. 48 horas, repitió, dirigiéndose hacia la puerta del balcón, que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba abierta. Ah, y señorita Bennet, yo no le mencionaría esta conversación a Víctor todavía. Los hombres como nosotros tendemos a reaccionar de forma exagerada cuando nuestras posesiones se ven amenazadas. Con eso se deslizó en la noche, dejándome temblando en mi apartamento a oscuras. Pasé la siguiente hora comprobando las cerraduras, asomándome a las ventanas, sobresaltándome con cada ruido. Finalmente, la luz volvió a parpadear. Ahora me daba cuenta de que la habían cortado deliberadamente para facilitar la entrada de Alessio. Consideré llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Que un hombre me había amenazado en nombre de una organización criminal rival? ¿Que de alguna manera me había visto envuelta en una guerra entre facciones de la que no sabía nada? En lugar de eso, llamé a la única persona en la que pude pensar. Ray, dije cuando respondió. Soy Kate Bennett. Necesito hablar con Víctor. Hubo una pausa. Es casi medianoche, señorita Bennett. Es importante, insistí. Por favor. Otra pausa. Veré si está disponible. 10 minutos más tarde, sonó mi teléfono. Kate. La voz de Víctor estaba alerta, preocupada. ¿Qué pasa? Abrí la boca para contárselo todo, pero dudé al recordar la advertencia de Alessio. Creo que alguien ha entrado en mi apartamento. ¿Estás herida? La pregunta fue tajante, urgente. No, estoy bien. No parece que falte nada. Cuando llegué a casa no había electricidad, pero ahora ya vuelve a haberla. Voy a enviarte a Ray ahora mismo. Haz una maleta. ¿Qué? No, no la tengo. Esto no es una discusión. Víctor me interrumpió con tono severo. No hay discusión. No te quedarás allí esta noche ni ninguna otra hasta que haya asegurado el lugar. Víctor, eso no es necesario. Kate, mi nombre era una orden, una súplica. Por favor. Cerré los ojos, dividida entre el alivio de no tener que pasar la noche sola y el miedo a verme arrastrada más profundamente al mundo de Víctor. ¿A dónde iría? A casa. Tenemos mucho espacio. Su voz se suavizó. Isabela estará encantada de tenerte tan cerca. Isabela. Ni siquiera había pensado en cómo le afectaría esto. ¿Cómo mi creciente implicación con su padre podría cambiar nuestra relación? De acuerdo, acepté finalmente, solo por esta noche. Ray estará allí en 20 minutos. Fiel a su palabra, Ray llegó puntualmente, con expresión severa, y me acompañó al coche que nos esperaba, sin dejar de escudriñar la calle con la mirada. Esta vez me fijé en la pistola que llevaba a la vista bajo la chaqueta. El señor Moretti le espera, dijo mientras nos alejábamos de mi edificio. El trayecto hasta la finca de Moretti transcurrió en un silencio intenso. Miré por la ventana el paisaje oscuro, preguntándome cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. 6 semanas antes, era una profesora de primaria normal y corriente. Mi mayor preocupación era si mis alumnos dominarían el alfabeto dactilar. Ahora me llevaban en mitad de la noche los guardaespaldas de un jefe de la mafia después de haber sido amenazada por su rival. Víctor nos recibió en la puerta, con el rostro tenso por la ira contenida. ¿Estás bien?, me preguntó, cogiendo mi bolsa de viaje de manos de Ray y despidiéndolo con un gesto de la cabeza. Estoy bien, insistí, solo un poco nerviosa. Me guió al interior con una mano suave en la parte baja de mi espalda. La casa estaba en silencio. La mayoría de las luces estaban apagadas por la noche. Todos están durmiendo, explicó, llevándome arriba, incluida Isabela. Podemos hablar en mi estudio. El estudio privado de Víctor era exactamente como lo había imaginado. Libros encuadernados en cuero.
Un enorme escritorio de caoba pulida, un ligero aroma a puros y whisky flotando en el aire. Sirvió 2 tragos de una jarra de cristal y me puso uno en la mano. Cuéntame exactamente lo que pasó, dijo con voz controlada, pero con un trasfondo de peligro. Di un sorbo al líquido ámbar, agradeciendo el calor que me produjo. No hay mucho que contar. Llegué a casa, no había electricidad y sentí que algo iba mal. Dudé y luego opté por decir una media verdad. Creo que alguien había estado en mi apartamento, pero ya se había ido cuando llegué. Víctor me estudió con sus ojos oscuros y penetrantes. No me estás contando todo. Estoy cansada. Desvié la conversación. Ha sido un día largo. Dio un paso hacia mí y me acarició la mejilla con una mano. Kate, dijo en voz baja, si alguien te ha amenazado por tu relación conmigo, necesito saberlo. Me aparté y me acerqué a la ventana que daba a los jardines iluminados por la luna. ¿A qué te dedicas exactamente, Víctor? Y no me digas que al sector inmobiliario. Hubo un largo silencio. Cuando me volví, su expresión se había cerrado, convirtiéndose en la máscara que reconocí de nuestro primer encuentro. Mi negocio es complicado, dijo con cautela. ¿Es ilegal? Otra pausa. Algunos aspectos se encuentran en una zona gris. ¿Tan gris como para que unos hombres puedan entrar en mi apartamento? Le desafié. ¿Tan gris como para que tu hija de 7 años necesite guardias armados para ir al parque? El mundo es peligroso, Kate, dijo Víctor, endureciendo el tono de voz. Hago lo necesario para proteger lo que es mío. No soy tuya, le respondí. Algo brilló en sus ojos. Posesión, determinación. ¿No lo eres? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Antes de que pudiera responder, Víctor acortó la distancia entre nosotros con 2 rápidos pasos. Esta vez, su beso no tuvo nada de suave. Fue exigente, apasionado. Sus manos se enredaron en mi cabello, su cuerpo presionó el mío contra la ventana. Y Dios me ayudó. Le devolví el beso con igual fervor. Semanas de tensión y de atracción explotaron entre nosotros. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Víctor apoyó su frente contra la mía. Quiero que te quedes, murmuró. No solo esta noche, aquí con nosotros, donde puedo mantenerte a salvo. No puedo abandonar mi vida, protesté, aunque las palabras carecían de convicción. Mi trabajo, mi apartamento. ¿Por qué no? Sus manos enmarcaron mi rostro, su mirada intensa. ¿Qué te retiene allí, Kate? ¿Un apartamento alquilado? ¿Un trabajo en el que te pagan mal y no te valoran? Es mi vida, insistí. La he construido yo misma. Construye una nueva, me instó Víctor. Aquí, con Isabela. Una pausa conmigo. La oferta era tentadora, más que tentadora, pero algo me frenaba. Primero necesito saber la verdad sobre lo que haces, sobre quién eres. Víctor se alejó, pasándose la mano por el pelo en un gesto poco habitual de frustración. Algunas verdades son peligrosas, Kate. También lo es la ignorancia, le respondí. Ya estoy involucrada, me lo cuentes o no. Merezco saber en qué me estoy metiendo. Me estudió durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. Muy bien, pero esta noche no. Mañana, después de que hayas descansado, te mostraré lo que quieres saber. Era más de lo que esperaba. Gracias. Víctor me llevó a una suite para invitados al final del pasillo de la habitación de Isabela, un espacio lujoso con una cama con dosel y un baño contiguo más grande que todo mi apartamento. Intenta dormir, me dijo, deteniéndose en la puerta. Hablaremos por la mañana. Después de que se marchara, me senté en el borde de la cama con la cabeza dando vueltas. 48 horas, había dicho Alessio. Tenía hasta mañana por la noche para entregar su mensaje. Y mañana Víctor me mostraría la verdad sobre su negocio, una verdad que tanto ansiaba como temía. Dormía a ratos, atormentada por sueños de hombres en sombras y amenazas veladas. Me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y el sonido de unos golpes impacientes en mi puerta. ¡Adelante!, grité, incorporándome y apartándome el pelo enredado de la cara. Isabela irrumpió en la habitación, todavía en pijama, rosa con unicornios,
agarrando al señor Whiskers. Su cara era un reflejo de sorpresa y alegría. «Estás aquí», señaló rápidamente. «¿Has venido a dormir aquí?» «Más o menos», le respondí, sonriendo a pesar de mi agotamiento. «Por un tiempo». Su carita se puso seria. «Papá dijo que había un problema en tu casa». «Nada grave», le aseguré, para no preocuparla. «Solo cosas de adultos». Isabela no parecía del todo convencida, pero su entusiasmo natural se reafirmó rápidamente. «Podemos comer tortitas. Domingo hace los mejores panqueques. Les pone chispas de chocolate con forma de Mickey Mouse». Me reí contagiada por su entusiasmo. «Suena delicioso. Déjame ducharme primero». «De acuerdo». Después de que se fuera, saltando con la misma energía con la que había llegado, aproveché el lujoso cuarto de baño y dejé que el agua caliente lavara la tensión de la noche anterior. Para cuando me vestí y bajé las escaleras, me sentía casi normal de nuevo, hasta que entré en el comedor y encontré a Víctor esperando con Isabela, con expresión grave a pesar de su atuendo informal. «Buenos días», dijo, levantándose cuando entré. «Espero que hayas dormido bien». «Tan bien como cabía esperar», respondí, sentándome en el asiento que Isabela me había reservado con entusiasmo a su lado. El desayuno fue un asunto extrañamente doméstico. Tortitas de Mickey Mouse para Isabela, café y bollería para los adultos. Isabela dominó la conversación, gesticulando con las manos mientras me contaba sus planes para el día, su próximo recital de ballet, su sueño de tener un cachorro más grande que Mr. Whiskers, pero más pequeño que un caballo. Víctor nos observaba con una expresión que no logré descifrar. Orgullo mezclado con algo más complejo. Cuando terminamos de comer, tocó suavemente el hombro de Isabela. «Princesa, necesito que me prestes a Kate un rato», le dijo en lenguaje de signos. «Asuntos de adultos». Isabela puso morritos, pero asintió. «¿Me prometes que luego jugarás conmigo a las casitas?», me preguntó en lenguaje de signos. «¿Lo prometes?», le respondí, conmovida por lo rápido que había aceptado mi presencia en su casa. Una vez que se marchó, saltando para buscar a su niñera, Víctor se volvió hacia mí. «¿Estás lista?». Respiré hondo, tan hondo como pude. Me llevó al garaje, un espacio cavernoso que albergaba una colección de vehículos de lujo. Cogimos un discreto SUV negro con Ray al volante y otro guardaespaldas en el asiento del copiloto. Nadie habló mientras atravesábamos los terrenos boscosos de la finca y nos adentrábamos en la carretera principal. «¿A dónde vamos?», pregunté finalmente. «Al puerto», respondió Víctor. «Quiero que veas lo que realmente hago». Condujimos hasta una zona del puerto que nunca había visitado, una zona comercial con almacenes y contenedores de transporte. Ray se detuvo frente a un edificio anodino con un pequeño letrero que decía Moretti Imports. Por dentro, parecía una oficina cualquiera, con recepción, sala de conferencias y empleados trabajando con ordenadores. Víctor saludó a varios por su nombre, mientras me acompañaba hasta una puerta de seguridad que requería una tarjeta magnética y el escaneo de huellas dactilares. «Este es el corazón de mi operación», dijo mientras la puerta se abría, revelando un gran espacio abierto lleno de cajas y trabajadores con batas blancas de laboratorio. «¿Productos farmacéuticos? ¿Medicamentos?», pregunté alarmada. «¿Medicamentos?», corrigió Víctor. «Medicamentos que salvan vidas y que las empresas farmacéuticas estadounidenses venden a precios inalcanzables para la gente común. Los importamos de países donde se fabrican a una fracción del costo». Me llevó por las instalaciones y me explicó el funcionamiento. Medicamentos genéricos contra el cáncer de la India, insulina de Canadá, medicamentos para enfermedades raras procedentes de Europa, todos distribuidos a través de una red de farmacias independientes a precios muy por debajo del mercado. «No es exactamente legal», admitió, «pero tampoco es lo que estás pensando. No traficamos con narcóticos ni sustancias adictivas, solo con medicamentos que la gente necesita para sobrevivir pero que no puede permitirse». Entonces, ¿por qué tanta seguridad? ¿Las armas? ¿El rival que me amenazó en mi apartamento? Solté sin pensar y enseguida me arrepentí. Víctor se detuvo en seco. «¿Qué rival?». Su voz se había vuelto peligrosamente suave.
Cerré los ojos brevemente, dándome cuenta de mi error. Anoche, admití que había alguien en mi apartamento cuando llegué a casa. Alessio Raici. La expresión de Víctor cambió. La ira se reflejó en su rostro antes de que la controlara con un esfuerzo visible. ¿Qué te dijo? Ya no tenía sentido ocultarlo. Mencionó contenedores de Newark. Dijo que te llevaste algo que le pertenece y que lo quiere de vuelta. Tragué saliva. Me dio 48 horas para entregar el mensaje. Y no me lo dijiste anoche porque me amenazó. Admití que no te lo dije enseguida porque los hombres como tú reaccionan de forma exagerada cuando se ven amenazadas sus posesiones. Víctor apretó la mandíbula. Tú no eres mi posesión, dijo con fiereza, pero estás bajo mi protección, lo que significa que Reachi ha cometido un grave error. Se volvió hacia Ray, que había estado siguiéndolos a una distancia discreta. Coge el coche y llama a Dominic. Dile que asegure la casa y duplique la vigilancia de Isabela. Mi corazón se aceleró. Víctor, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez vi verdadero miedo en ellos. Alessio es peligroso, Kate, más peligroso de lo que puedas imaginar, y te está utilizando para llegar a mí. ¿Por qué? ¿Qué hay en esos contenedores? Víctor dudó, pero luego pareció tomar una decisión. Medicamentos falsificados, imitaciones tóxicas y baratas de medicamentos que salvan vidas. Richie ha estado inundando el mercado con ellos y ha habido muertes. El mes pasado interceptamos su envío y entregamos las pruebas a la FDA. ¿Y tú qué eres? ¿Una especie de justiciero farmacéutico? ¿Una leve sonrisa se dibujó en sus labios? Algo así. Mi padre creó este negocio hace 30 años, cuando mi madre no podía permitirse los medicamentos para el cáncer. Después de su muerte, él lo amplió para ayudar a otros. Cuando falleció, yo lo heredé todo. Los negocios legítimos, la operación de importación y sí, los métodos menos agradables que a veces son necesarios para protegerlo. La conexión con la mafia, dije en voz baja. Una simplificación excesiva, pero esencialmente correcta. Víctor me tomó las manos entre las suyas. Kate, necesito que entiendas algo. He hecho cosas de las que no me enorgullezco. He hecho daño a personas que amenazaban a mi familia, mi negocio, mi comunidad. Pero todo lo hago por una razón. Busqué en su rostro, tratando de conciliar al hombre que tenía delante con el despiadado criminal que Alessio había descrito. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque te quiero en mi vida, dijo simplemente. En la vida de Isabela, y no puedo pedírtelo sin ser sincero. Antes de que pudiera responder, apareció Ray, con expresión sombría. Señor, tenemos que irnos ya. Hay un problema en la casa. Víctor palideció. Isabela está a salvo, le aseguró Ray. Pero han visto a los hombres de Richie en los alrededores. Víctor ya se estaba moviendo, tirando de mí a su lado. Cambio de planes, me dijo con severidad. No vamos a volver a la casa. Todavía no. Te llevaré a un lugar seguro hasta que esto se resuelva. ¿Y Isabela? Pregunté, asustada por la urgencia de sus movimientos. Dominic la protegerá con su vida, me aseguró Víctor, pero ahora mismo tú eres el objetivo más vulnerable. Mientras nos apresurábamos hacia el coche, se me ocurrió una idea terrible. Víctor, ¿y si esto no tiene nada que ver con los medicamentos? ¿Y si Richie me está utilizando para alejarte de Isabela? Víctor se detuvo en seco y su expresión cambió mientras consideraba mis palabras. Sacó su teléfono y marcó rápidamente. Dominic, informe de situación sobre Isabela. Una pausa. Pásamela. Otra pausa. No, necesito hablar con ella directamente. Su rostro se tensó. ¿Qué quieres decir? Se fue a la sala de música. Se supone que está con la señora Lawrence. El mundo pareció ralentizarse cuando Víctor bajó el teléfono y sus ojos se encontraron con los míos, llenos de miedo. Se ha ido. La siguiente hora transcurrió en un confuso caos controlado. Víctor se transformó ante mis ojos, con movimientos precisos y letales mientras daba órdenes rápidas por teléfono. El equipo de seguridad se reunió en el todoterreno. Un segundo vehículo apareció de la nada. Hombres armados y con auriculares establecieron un perímetro de protección a nuestro alrededor. Han secuestrado a Isabela,
me dijo Víctor, con una voz despojada de toda emoción. Son los hombres de Reachi. Rompieron la valla donde se une con el acantilado. Esperaron a que ella fuera a la sala de música para practicar con el violín. La implicación flotaba pesadamente en el aire. Había un traidor en algún lugar de la organización de Víctor que conocía los horarios de Isabela. ¿Qué quieren?, pregunté, luchando por mantener el ritmo mientras me guiaba a través de una entrada lateral del almacén hasta un vehículo blindado que esperaba en un muelle de carga. «¿A mí?», respondió Víctor con severidad. «O más bien, a mi territorio. Raichi lleva años intentando expandir sus operaciones. Isabela es una baza». Dios mío. Las piernas me temblaban. La dulce e inocente Isabela en manos de hombres como Alessio Raichi. La imagen de aquella niña pequeña, incapaz de oír el peligro que la rodeaba, aterrorizada y confundida, era insoportable. La mano de Víctor me agarró del codo y me estabilizó. «Voy a recuperarla», dijo con absoluta convicción. «Pero primero necesito saber que estás a salvo». «Voy contigo», insistí. «Ni hablar, Víctor». Le agarré del brazo, obligándole a mirarme. «Isabela confía en mí. No puede oír lo que ocurre a su alrededor. Estará aterrorizada, desorientada. Necesita una cara conocida, alguien que pueda comunicarse con ella». Movió la mandíbula mientras consideraba mis palabras. «Es demasiado peligroso». «Yo ya estoy en peligro», repliqué. «Déjame ayudar». «Es solo una niña, Víctor. Me necesita». Por un momento pensé que se negaría. Entonces algo cambió en su expresión. Respeto, resignación, determinación. «Quédate cerca de mí», dijo finalmente. «Haz exactamente lo que te diga. Si esto sale mal, no lo hará». Le interrumpí con más confianza de la que sentía. Víctor me estudió durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. «Ray, cambio de planes. La señorita Bennett viene con nosotros. Consíguele un chaleco». Minutos más tarde, me encontré con un chaleco antibalas que me parecía increíblemente pesado, encajada entre Víctor y Ray en el asiento trasero del todoterreno blindado. El teléfono de Víctor sonó y él respondió inmediatamente, poniéndolo en altavoz. «Moretti». La suave voz de Alessio llenó el coche. «Creo que tengo algo muy valioso para ti». Los nudillos de Víctor se pusieron blancos alrededor del teléfono, pero su voz se mantuvo controlada. «Si le haces daño, Richie, lo juro por Dios, tu hija está perfectamente bien». Alessio lo interrumpió. Por ahora, asustada, naturalmente, pero ilesa. «Es muy valiente para ser tan pequeña. No ha llorado ni una sola vez, aunque dudo que entienda lo que está pasando». «¿Qué quieres?», exigió Víctor. «Un intercambio justo. Tu hija por mi envío, más la garantía de que te mantendrás fuera de mi territorio, incluidas las redes de distribución en las que has estado interfiriendo». «¿Dónde?». «La antigua fábrica de conservas del Muelle Norte. En una hora. Ven solo». Víctor se rió. Un sonido áspero, desprovisto de humor. «Sabes que eso no va a suceder, Rey». «Está bien. Trae a tu equipo de seguridad habitual, pero sin policía ni contactos del FBI». «Sé que los tienes». Una pausa. «Y trae al profesor. Tu hija no deja de hacer unos gestos con las manos que no entendemos. Es muy frustrante para todos los involucrados». Se me heló la sangre. Los ojos de Víctor se encontraron con los míos, con una expresión asesina. «Si alguno de los dos sufre algún daño», dijo Víctor con voz mortalmente tranquila, «no habrá lugar en la tierra donde puedas esconderte de mí». «Una hora», repitió Alessio y colgó. El coche aceleró, incorporándose a la autopista costera. Víctor se volvió hacia mí con expresión grave. «Esto lo cambia todo. Ahora os está utilizando a los dos». «Al menos sabemos que Isabela está bien», dije, tratando de parecer más valiente de lo que me sentía. Por ahora el rostro de Víctor era como el granito. «Kate, necesito prepararte para lo que está a punto de suceder. Estos hombres son peligrosos. No dudarán en utilizarte contra mí». «Lo entiendo», dije, aunque en realidad no podía ni empezar a comprender el mundo en el que me había metido. Víctor me tomó de la mano con un apretón firme. «Cuando lleguemos allí, quédate detrás de mí en todo momento. Si me pasa algo, Ray os sacará a ti e Isabela. No importa lo que veas o escuches,
Tu única prioridad es poner a mi hija a salvo. ¿Y tú? Su sonrisa era sombría. Yo puedo cuidar de mí mismo. Durante los siguientes 30 minutos, Víctor transformó el todoterreno en un centro de mando móvil, consultando con su equipo de seguridad, revisando los planos de la fábrica de conservas abandonada y comprobando las armas con eficiencia. Observé en silencio, atónita, viendo un lado de él que solo había vislumbrado antes. El estratega, el líder, el hombre que inspiraba temor y respeto a partes iguales. A 5 minutos de distancia, Ray anunció que giramos hacia una carretera industrial desierta que serpenteaba a lo largo de la costa. Víctor se guardó una pistola en la cintura y luego se volvió hacia mí. Última oportunidad para quedarte en el coche, me ofreció. Negué con la cabeza. Isabela me necesita. Algo se suavizó en sus ojos. Extendió las manos y me acarició la cara. Cuando esto termine, dijo en voz baja, tenemos que tener una conversación seria sobre tu seguridad y tu futuro. Cuando esto termine, asentí. La fábrica de conservas se alzaba ante nosotros, una silueta imponente contra el cielo oscurecido. 3 todoterrenos negros ya estaban aparcados fuera, con hombres vestidos con trajes oscuros haciendo guardia. Nuestro vehículo se detuvo a una distancia prudencial. Recuerda, dijo Víctor mientras nos preparábamos para salir, quédate detrás de mí, no te quites el chaleco. Si te digo que corras, corre. Asentí con la cabeza. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. El interior de la fábrica de conservas era cavernoso y estaba tenuemente iluminado, con el aire cargado del persistente olor a pescado y sal marina. Nuestros pasos resonaban en el suelo de hormigón mientras Víctor me guiaba hacia adelante, con su equipo de seguridad desplegado detrás de nosotros. Delante, un grupo de hombres esperaba. Alessio Raici en el centro y a su lado Isabela. Parecía diminuta y asustada, apretando al señor Whiskers contra su pecho. Su cabello oscuro se había soltado de las coletas y las lágrimas le manchaban las mejillas, pero se mantenía erguida, con la barbilla levantada en un gesto tan parecido al de su padre que se me encogió el corazón. Cuando me vio, abrió mucho los ojos e instintivamente levantó la mano libre para saludar, pero uno de los hombres de Rich Ricci la agarró del brazo y la detuvo. Bienvenidas, dijo Alessio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Justo a tiempo, como siempre, Víctor. Déjala ir, respondió Víctor, con una voz que resonó en el espacio vacío. Esto es entre nosotros. En efecto, asintió Alessio. Negocios, como se suele decir, nada personal. Su mirada se posó en mí, señorita Bennet. Qué alegría volver a verla en mejores circunstancias. El cuerpo de Víctor se tensó a mi lado. Tiene mi palabra de que recuperará su envío, dijo, ignorando las cortesías. Ahora suelte a mi hija y la señorita Bennet la llevará al coche. Alessio fingió considerarlo. No lo creo. Todavía no. Hizo un gesto y uno de sus hombres se adelantó, arrastrando a Isabella con él. Primero, necesito asegurarme de que el envío está intacto y de que su promesa de mantenerse fuera de mi territorio es sincera. Tiene mi palabra, dijo Víctor con voz dura. Perdóneme si exijo algo más tangible. La sonrisa de Alessio era fría. ¿Una demostración de buena fe, por así decirlo? ¿Qué tipo de demostración? Alessio asintió al hombre que sujetaba a Isabela. Tráela aquí. Isabela tropezó cuando el hombre la empujó hacia el centro de la habitación. Sus ojos se clavaron en los míos, aterrorizados, pero confiados. Di un paso instintivo hacia ella, pero el brazo de Víctor se interpuso, bloqueándome el paso. Todavía no, murmuró. Un simple intercambio, dijo Alessio amablemente. Tu hija a cambio del control de la red de distribución del puerto. Todo, desde Port South hasta Kennebunk. Eso es la mitad de mi territorio, objetó Víctor. Nuestro acuerdo era la devolución de tu envío, nada más. El acuerdo ha cambiado, se encogió de hombros Alessio. Considéralo el precio de hacer negocios de forma descuidada. Sus ojos se posaron en mí, permitir que extraños se metieran en tu operación, involucrarte emocionalmente. Víctor apretó la mandíbula. El envío, nada más. Alessio suspiró dramáticamente.
Me temía que dirías eso. Hizo un pequeño gesto y de repente una pistola se apoyó en la cabeza de Isabela. Ella se estremeció con los ojos muy abiertos por el terror, agarrando su osito de peluche con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No, grité, lanzándome hacia adelante, solo para ser retenida por el férreo agarre de Víctor. Última oportunidad, Moretti, dijo Ayesio. ¿El territorio o tu hija? Elige. El tiempo pareció ralentizarse. Observé el rostro de Víctor y vi cálculo y furia en sus ojos. Entonces, casi imperceptiblemente, asintió con la cabeza. No a Ayesio, sino a alguien detrás de él. Elijo ambos, dijo con calma, y se desató el caos. Los disparos estallaron desde las sombras al fondo del local. Los hombres de Ayesio se dispersaron, buscando refugio. El hombre que sostenía a Isabela dudó un segundo crítico, lo suficiente para que Víctor sacara su arma y disparara un solo tiro preciso. El hombre se derrumbó e Isabela se quedó paralizada, con las manos presionadas sobre los oídos a pesar de su sordera, un gesto reflejo de miedo. ¡Ahora!, gritó Víctor, empujándome hacia adelante. ¡Coge a Isabela! Corrí con el corazón latiéndome con fuerza, mientras las balas rebotaban en las superficies metálicas a mi alrededor. Isabela me vio venir y extendió los brazos, dejando caer su osito de peluche al suelo mientras estiraba sus pequeñas manos hacia las mías. La cogí, la atraje hacia mí y me giré para retirarme, solo para encontrar nuestro camino bloqueado por el propio Ayesio, armado. No tan rápido, gruñó. Toda pretensión de civismo había desaparecido. «Déjalos ir, Reggie», dijo Víctor detrás de mí, con una calma mortal. Se acabó. Tus hombres están rodeados. Ayesio miró a su alrededor, evaluando la situación. Sus hombres estaban en inferioridad numérica. Muchos ya habían sido reducidos por el equipo de seguridad de Víctor, pero él seguía apuntándonos con su arma. Nunca se acaba, escupió. No mientras yo siga en pie. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse a cámara lenta. El dedo de Ayesio apretó el gatillo. Víctor gritó una advertencia. Me giré, protegiendo a Isabela con mi cuerpo, preparándome para el impacto de una bala que nunca llegó. En su lugar se oyó un sonido diferente, un ruido sordo repugnante seguido de un jadeo ahogado. Levanté la vista y vi a Ayesio tambaleándose hacia atrás, con la sangre brotando de su pecho. Detrás de él estaba la señora Parker, la anciana tutora de Isabela, con una pistola humeante en su mano temblorosa. «Nadie amenaza a mi alumna», dijo con una sorprendente firmeza en su voz. Víctor se puso a nuestro lado en un instante, cogiendo a Isabela en sus brazos mientras me mantenía pegada a su costado. «¿Estás herida?», preguntó, escudriñándonos a ambas en busca de heridas. Isabela negó con la cabeza, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Sus pequeñas manos se movían frenéticamente, haciendo señas. «Papá, la señora Parker tiene una pistola». «Lo sé, princesa», respondió Víctor, haciendo señas torpemente con una mano, sin soltar su propia arma. «Ella es una de los nuestros». Miré a la anciana con incredulidad. «¿Trabaja para Víctor?». La señora Parker se enderezó el cardigan con recato. 27 años, confirmó. Antes de enseñar idiomas, tenía una carrera completamente diferente. No había tiempo para procesar esta revelación. Víctor ya nos estaba llevando hacia la salida, con su equipo de seguridad formando un círculo protector a nuestro alrededor. «Tenemos que irnos», insistió, llevando a Isabela, que se aferraba a él como un koala, con la cara enterrada en su cuello. «La policía llegará pronto». Afuera, la luz del día que se desvanecía parecía increíblemente brillante después de la penumbra de la cañera. Víctor ayudó a Isabela a subir al todoterreno que nos esperaba, con su pequeño cuerpo temblando por el shock retardado. Mientras la acomodaba en el asiento trasero, recogí al señor Bigotes de donde había caído. Le quité el polvo del hormigón del pelaje y se lo entregué a Isabela, que lo abrazó con desesperación. «¿Estás bien?», me preguntó Víctor, con manos suaves mientras me revisaba en busca de heridas. «Creo que sí», logré decir, aunque mis piernas parecían de gelatina y mi corazón seguía latiendo con fuerza.
¿Ha terminado? Sí, prometió, acercándome a él por un momento. Ha terminado. Después, todo se movió a una velocidad vertiginosa. Los contactos de Víctor en las fuerzas del orden se aseguraron de que la versión oficial presentara a Alessio Reaci como un falsificador de medicamentos que había secuestrado a Isabella en un acto desesperado después de que su operación fuera descubierta. Sus hombres supervivientes fueron arrestados y su red de distribución desmantelada. La verdad sobre el negocio de Víctor, sobre el tiroteo, sobre la sorprendente intervención de la señora Parker, permaneció cuidadosamente oculta al público. Isabella se recuperó de su terrible experiencia con una resistencia notable, aunque se negó a perder de vista a Víctor o a mí durante días. Sus pesadillas, cuando aparecían, se calmaban con nuestra presencia conjunta. La fuerza de Víctor y mis señas comunicaban seguridad en la oscuridad. Los hombres malos no pueden atraparme, señalaba, con sus pequeños dedos temblando a la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas de su dormitorio. Nunca, te lo prometo, papá y yo no dejaremos que nadie te haga daño. ¿Te quedarás? Preguntaba cada noche, con los ojos muy abiertos y suplicantes. Y cada noche yo respondía, me quedaré. En cuanto a Tania, mí pedí una excedencia en la escuela primaria Harborview y me mudé temporalmente a la mansión Moretti por mi propia seguridad, aunque todos sabíamos que se había convertido en mucho más que eso. Vacié mi apartamento y mis escasas pertenencias encontraron un nuevo hogar en una suite contigua a la habitación de Isabella. Una semana después del incidente del canario, Víctor me encontró en la biblioteca, acurrucada en un asiento junto a la ventana, con vistas a los jardines iluminados por la luna. Isabella finalmente se había quedado dormida después de una noche particularmente difícil, y yo me había retirado allí para pensar, para procesar, para decidir. ¿No puedes dormir?, preguntó Víctor en voz baja, sentándose a mi lado en el banco acolchado. Negué con la cabeza. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. ¿Te lo estás replanteando? Su voz era cuidadosamente neutra, pero podía percibir la tensión que había debajo. No exactamente. Me giré para mirarlo de frente, tratando de conciliar todo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Quién soy yo? ¿Y de qué me he convertido en parte? Víctor se quedó en silencio durante un largo rato. Una vez te dije que mi negocio se mueve en zonas grises, dijo finalmente, y eso es parcialmente cierto. Pero hay partes que son innegablemente oscuras, Kate. No voy a fingir lo contrario. Lo sé. Y sin embargo, sigues aquí. Sí, reconocí, por Isabella y por ti. Su mano encontró la mía en la oscuridad y nuestros dedos se entrelazaron. No puedo cambiar quién soy, dijo en voz baja. Lo que he construido, las responsabilidades que tengo. Pero puedo prometerte esto. Tú e Isabella siempre estaréis protegidas. Siempre seréis mi prioridad. ¿Es eso suficiente?, me pregunté en voz alta. Vivir en este mundo, siempre mirando por encima del hombro, siempre preguntándonos cuándo aparecerá el próximo Alessio Raici. El pulgar de Víctor trazó círculos en mi palma. No lo sé, admitió. Eso lo decides tú. Pensé en Isabella, en su valentía, en su inteligencia, en su necesidad de alguien que pudiera comprenderla de verdad. Pensé en Víctor, el hombre peligroso de manos tiernas, el criminal con un código moral, el padre que quemaría el mundo para mantener a salvo a su hija. Y pensé en mí misma, la profesora que, sin saberlo, se había visto envuelta en una guerra entre mafias y de alguna manera había encontrado una familia en el proceso. Quiero quedarme, dije finalmente. Pero tengo condiciones. Víctor levantó una ceja. Te escucho. No más secretos. Quiero saberlo todo sobre tu negocio, tus enemigos, los riesgos a los que nos enfrentamos. Asintió lentamente. De acuerdo. Isabella necesita una infancia lo más normal posible. Una escuela de verdad, no solo tutores, amigos de su edad con la seguridad adecuada, matizó, aunque pude ver que le costaba. Y yo volveré a dar clases, continué. Quizás no en Harborview, pero en algún sitio. Es lo que soy, Víctor. No puedo perder eso. Me estudió a la luz de la luna.
¿Eso es todo? Respiré hondo. Una cosa más. Si voy a formar parte de esta familia, realmente parte de ella, entonces quiero que sea oficial. No más ambigüedades. Por primera vez desde que lo conocí, Víctor Moretti parecía genuinamente sorprendido. Kate Bennett, dijo lentamente, ¿me te estás proponiendo matrimonio? Me reí, y el sonido rompió la tensión entre nosotros. Le dije que si tenía pensado pedírmelo, yo no diría que no. Su sonrisa fue transformadora. Los años desaparecieron de su rostro cuando me atrajo hacia él. Tenía pensado hacerlo como es debido, murmuró contra mi cabello, con un anillo y arrodillándome. ¿Desde cuándo hacemos las cosas de forma convencional? Pregunté, levantando la cara hacia la suya. Su beso fue suave, más una promesa que una exigencia. Cuando se apartó, sus ojos volvieron a mostrar seriedad. Esta vida no será fácil, Kate. Siempre habrá riesgos. Lo sé, dije simplemente. Pero algunas cosas merecen la pena el riesgo. 3 meses después, Isabela estaba a mi lado en el jardín de la mansión, moviendo con elegancia sus pequeñas manos mientras me daba su aprobación al sencillo vestido blanco que llevaba. Pareces una princesa, me dijo, con los ojos brillantes de emoción. Papá va a llorar. Te apuesto $100. No voy a aceptar esa apuesta. Le respondí con una sonrisa. ¿Cómo te sientes con todo esto? Le pregunté de repente, inquieta. ¿Que me una oficialmente a tu familia? Su sonrisa era radiante. Has sido mi familia desde el día en que me hablaste con tus manos, cuando todos los demás se limitaban a mirarme. Mientras Víctor me esperaba bajo un arco de rosas blancas, su rostro era solemne, pero sus ojos brillaban con una felicidad que nunca había visto antes. Pensé en el extraño camino que me había llevado hasta allí, desde un encuentro fortuito con un niño sordo al que todos evitaban hasta convertirme en la esposa del hombre al que todos temían. Isabela se situó entre nosotros durante la ceremonia, haciendo las veces de niña de las flores y portadora de los anillos, con el rostro serio por la responsabilidad cuando llegó el momento de intercambiar los votos. Víctor me sorprendió al firmarlos además de pronunciarlos. Sus movimientos, antes torpes, ahora eran fluidos y seguros tras meses de práctica. Isabela sonreía orgullosa del progreso de su padre, asintiendo con ánimo cuando él dudaba en los signos más complejos. La vida nunca sería sencilla, siempre habría peligros acechando al borde de nuestra felicidad, amenazas que obligarían a Víctor a volver a los aspectos más oscuros de su mundo. Pero también estaría Isabela, floreciendo en su nueva escuela, donde yo había ayudado a establecer un sólido programa de lengua de señas americana, ASL, con un círculo de amigos cada vez mayor a medida que ganaba confianza, y el centro de lenguaje infantil que había fundado con el apoyo de Víctor, donde se enseñaba a bebés y niños pequeños a comunicarse por señas antes de que pudieran hablar. Y el propio Víctor, que seguía caminando en la delgada línea entre ser un hombre de negocios legítimo y algo más complicado, pero que ahora tenía una familia que lo anclaba a su mejor naturaleza. Cuando me deslizó el anillo en el dedo y selló nuestra unión con un beso, sentí la pequeña mano de Isabela deslizarse en la mía, completando nuestro círculo. Víctor la levantó en sus brazos y ella hizo señas rápidamente. Ahora somos realmente una familia para siempre jamás. Víctor tradujo para los invitados, con la voz cargada de emoción. Pero yo no necesitaba la traducción. La entendí perfectamente, igual que aquel primer día en la cafetería, cuando una niña pequeña dejó caer sus marcapáginas y yo me arrodillé para ayudarla. Fuera lo que nos deparara el futuro, lo afrontaríamos juntos. El profesor, el jefe de la mafia y la niña sorda que nos había sacado a ambos del silencio y nos había llevado a un lenguaje propio.